En la sesión anterior habíamos dicho que el proceso de diseño de clases y objetos era incremental e iterativo, y esto para determinar si una clase u objeto está bien diseñado puede medirse a base de el acoplamiento, la cohesión, la suficiencia, la entereza y la primitividad. El acoplamiento es la medida de fortaleza en la asociación establecida por una conexión de un módulo a otro, o bien entre clases. Un fuerte acoplamiento evita la independencia entre los módulos o clases del sistema. Un módulo o clase fuertemente acoplado es rígido de entender, cambiar o corregir. Por lo tanto, la complejidad de un diseño del sistema puede ser reducido utilizando un débil acoplamiento entre módulos o clases. La cohesión. Pues la cohesión es la medida del grado de colectividad entre los elementos de un diseño orientado a objetos como un módulo, objetos simples o clases simples. La forma menos deseable de cohesión es la coincidental, en la cual abstracciones completas no relacionadas son agrupadas en la misma clase o módulo. El acoplamiento y la cohesión forman criterios para permitir a una clase o módulo ser suficiente, entero y primitivo. Por suficiencia se entiende que la clase o módulo tiene características indispensables de abstracción para permitir un significado e iteración eficiente, pero utilizando lo mínimo indispensable. Por entereza se entiende la interfaz de una clase o módulo que captura todo lo significativo de la abstracción sin carencias. Una clase o módulo debe tener una interfase general para ser útil a cualquier cliente, lo que nos permitirá tener código reutilizable para diferentes propósitos. También debemos de considerar, a mayor generalidad, mayor tiempo de diseño y construcción. Si se provee demasiados métodos en niveles finales, obtendremos niveles finales complejos, pero es posible dejar muchos métodos en niveles primitivos para lograr una agrupación de las operaciones. Si fuera necesario incrementar la funcionalidad, bastará con apoyarse en las clases primitivas. Ahora veamos lo que es la selección de métodos. Planear la interfase de una clase o un módulo es normalmente un trabajo muy arduo. Es recomendable hacer un primer intento de diseñar una clase. Posteriormente, al apoyarse en las necesidades de sus clientes creados, se determina si se aumenta, modifica y se refina la interfase. Pero vale la pena señalar en tener un pensamiento general en todo momento para permitir clases capaces de responder a diferentes clientes. Si en una clase dada se aguardan todos los métodos en forma primitiva, se exhibe un pequeño y bien definido funcionamiento. Un buen diseñador conoce el balance en crear muchos contratos, clases muy grandes en métodos y pocos contratos, clases pequeñas con muchas relaciones. Los métodos pueden situarse tomando en cuenta los siguientes criterios. Reutilizabilidad. Funcionamiento útil en más de un contexto. Complejidad. Dificultad de implementar el funcionamiento. Aplicabilidad. Consideraciones de funcionamiento para contextos determinados. Conocimiento de implementación. La implementación del funcionamiento depende de detalles internos de la clase. Ahora veremos lo que es la selección de relaciones. La relación entre clases y objetos está ligada a la selección de métodos. Si se decide que el objeto A envíe un mensaje M al objeto B, entonces directamente o indirectamente B puede ser accesible a A, para lo cual se debe nombrar la operación M en la implementación de A, considerando la visibilidad requerida, como ya habíamos visto anteriormente. La representación de una clase u objeto debe ser casi siempre uno de los secretos de la encapsulación de la abstracción. Una ventaja de encapsular es realizar cambios a la representación, siempre y cuando no implique una violación funcional de las suposiciones hechas por el cliente. Esto sucede sin necesidad de afectar a ninguno de sus clientes, porque el protocolo o contrato no se ve afectado. Vamos a continuar con la clasificación. Para buscar la solución de un problema es necesario descubrir e identificar. El proceso de descubrir debe encontrar abstracciones y mecanismos desprendidos
del vocabulario del dominio del problema, más algunos otros implícitos. Si nos apoyamos en la clasificación de las abstracciones y mecanismos, se identifican jerarquías de generalización, especialización y agregación. La clasificación es una herramienta para modularizar. Se pueden situar ciertas clases y objetos en el mismo módulo dependiendo de las similitudes de sus declaraciones. La similitud se puede obtener utilizando la cohesión y el acoplamiento. La clasificación siempre estará relacionada al enfoque, visión, experiencia y necesidad del clasificador. Ahora vamos a pasar a ver la identificación de clases y objetos. Históricamente existen tres enfoques generales para clasificar. La clasificación clásica, por agrupamiento conceptual y la teoría del prototipo. Ninguna clasificación es absoluta, porque algunas estructuras de clase pueden ser mayormente favorecidas de una aplicación a otra. Ningún esquema de clasificación representa la estructura real o el orden natural. Algunas clasificaciones pueden ser más significativas respecto a otras, según sea nuestro interés, pero no por representar la realidad más precisa o adecuada, sino por servir a nuestros fines. Empecemos por la clasificación clásica. En el enfoque de la clasificación clásica, todas las entidades con alguna propiedad o colección de propiedades comunes forman una categoría. La clasificación clásica viene desde Platón, pasando por Aristóteles, por medio de su clasificación de plantas y animales a través de la pregunta ¿es animal, mineral o vegetal? Una cosa se puede nombrar según el conocimiento obtenido de la naturaleza de sus propiedades y efectos. El enfoque clásico usa propiedades relacionadas como criterio de semejanza entre objetos. Específicamente se puede agrupar objetos en conjuntos, dependiendo de la presencia o ausencia de una propiedad particular. El agrupamiento conceptual es una variación moderna del enfoque clásico, derivado de intentar explicar el conocimiento. Este enfoque de clases o grupo de entidades se genera para formular la primera descripción conceptual de la clase y entonces clasificar las entidades acorde a su descripción. El agrupamiento conceptual se estrecha mucho con la teoría difusa, en la cual los objetos pertenecen a uno o más grupos en grados variables de aptitudes. El agrupamiento conceptual juzga la clasificación dependiendo de la funcionalidad de sus entidades. La clasificación clásica y agrupamiento conceptual son suficientes para explicar a la mayoría de las clasificaciones de diseños complejos. La teoría del prototipo es derivada del campo de la psicología cognoscitiva. Si tratamos de clasificar juegos, estos no pueden ser representados apropiadamente por los moldes clásicos, al no compartir propiedades similares todos los juegos. En cambio, la teoría del prototipo unifica la clasificación de juegos como familia de semejanzas. Una clase de objetos es representada por un objeto prototipo, y un objeto se considera miembro de esta misma clase si y solo si es semejante al prototipo en forma significativa. En cambio, la teoría del prototipo unifica la clasificación de juegos como familia de semejanzas. Una clase de objetos es representada por un objeto prototipo y un objeto se considera miembro de esta clase si y solo si es semejante al prototipo en forma significativa. Actualmente, estos tres enfoques de clasificación tienen aplicación directa al diseño orientado a objetos. Primeramente, se deben identificar propiedades relevantes al dominio particular del problema. Aquí se enfocan en estructuras y funcionamientos que forman parte del vocabulario del problema, es decir, la categorización clásica. Si este enfoque falla en la clasificación de la estructura de una clase, entonces se considera la agrupación de objetos por conceptos. Aquí se enfoca en el funcionamiento de colaboración entre los objetos, que sería el agrupamiento conceptual. En caso de falla de los dos enfoques anteriores, en capturar el entendimiento del dominio del problema,
entonces se considera la clasificación por asociación, mediante la cual el agrupamiento de objetos es definido en base a las estrechas semejanzas con algún objeto prototipo, que vendría siendo la teoría del prototipo. Ahora veamos el análisis orientado a objetos. En el análisis se busca modelar el mundo descubriendo clases de objetos que conforman el dominio del problema. Vamos a continuar, pero ahora con el análisis orientado a objetos. En el análisis se busca modelar el mundo descubriendo clases y objetos que forman el dominio del problema, mientras en el diseño se inventan abstracciones y mecanismos para proveer el funcionamiento del problema. Existen diferentes enfoques para encontrar las clases y objetos del dominio de un problema. El primero de ellos es el enfoque clásico. Después el análisis de funcionamiento, el análisis de dominio, análisis de casos y análisis estructurado. A continuación vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos para dejar estos conceptos más claros. Vamos a empezar por lo que es el enfoque clásico. Algunos metodologistas han propuesto diversas formas de encontrar clases y objetos provenientes de los requerimientos del dominio del problema. Estas aproximaciones se denominan clásicas por provenir de los principios de la clasificación clásica, en donde la mayor parte de las clases de objetos candidatos se desprenden de los sustantivos obtenidos del dominio del problema. Algunas fuentes de clases de objetos candidatos usualmente son cosas, roles, eventos, gente, lugares, organizaciones o grupos de trabajo, conceptos, estructuras, sistemas o dispositivos. En un alto nivel de abstracción se pueden manejar áreas de asuntos, las cuales son básicamente grupos lógicos de clases relacionados a un alto nivel de funcionamiento del sistema. Ahora vamos a ver el análisis de funcionamiento. Mientras las aproximaciones clásicas se enfocan a los sustantivos del dominio del problema, también es posible enfocarse a funcionamientos dinámicos de las primeras clases y objetos encontrados. La responsabilidad del análisis es transmitir el propósito de un objeto y su localización en el sistema. Las responsabilidades de un objeto son todos los servicios provistos por los contactos que soporta. Un grupo de cosas con responsabilidades comunes y jerarquías de clases envuelven superclases, a las que pertenecen las subclases. Esto sería decir, como personificar responsabilidades generales a especializar un funcionamiento. Un enfoque para identificar clases y objetos se deriva del funcionamiento del sistema. Primero se obtiene el funcionamiento global del sistema, después se asignan funcionamientos aparte del sistema y se comprende a los iniciadores y participantes del funcionamiento de las partes del sistema. Los iniciadores y participantes son roles importantes y se reconocen como objetos, y se les asignan responsabilidades de funcionamiento para estos roles. Análisis de dominio. El análisis de dominio busca identificar clases y objetos comunes a todas las aplicaciones en un dominio dado. El análisis de dominio es un intento de identificar objetos, operaciones y relaciones que dominios expertos perciben a ser importantes en nuestro dominio del problema. Los pasos a seguir en el análisis del dominio son construir un modelo genérico del dominio del problema basado en un dominio experto, examinar sistemas existentes dentro del dominio y representarlos en un formato común para su entendimiento. 3. Identificar similitudes y diferencias entre el dominio actual contra un dominio experto. Y 4. Refinar el modelo genérico. El análisis de dominio puede ser utilizado en aplicaciones similares y algunas partes de cierta aplicación. Análisis de casos. La práctica de análisis clásicos, análisis de funcionamiento y análisis de dominio dependen de una gran experiencia por parte del analista en el problema. En la mayoría de los casos esto no sucede. Los casos de uso es un patrón a seguir, ya que son escenarios que inician con algún usuario del sistema
comenzando alguna transición o secuencia interrelacionada de eventos. El análisis de casos puede aplicarse a los requerimientos de análisis y desarrollo de escenarios fundamentales al sistema. Estos escenarios colectivamente describen el funcionamiento de la aplicación. Posteriormente, el análisis procede a estudiar cada escenario, usando técnicas de storyboard similares a prácticas de programas de televisión. Así, es posible identificar los objetos participantes en cada escenario, las responsabilidades de cada objeto y la colaboración entre diferentes objetos. De esta forma, los escenarios forzan a una separación de las abstracciones. Al continuar el análisis, esos escenarios iniciales son expandidos para considerar condiciones excepcionales. El resultado de estos escenarios secundarios introduce nuevas abstracciones o agrega, modifica o reasigna las responsabilidades a abstracciones existentes. Finalmente, tenemos el análisis estructurado. Una segunda alternativa al análisis orientado a objetos es usar productos de análisis estructurado como un front-end al diseño orientado a objetos. Esta técnica es útil por el gran número de analistas diestros en el análisis estructurado. Se inicia con los modelos esenciales del sistema, como los descritos por los diagramas de flujo y otros productos de análisis estructurados. Para proceder a identificar las clases y objetos en el dominio de nuestro problema, existen tres diferentes formas. La primera inicia con el análisis del diccionario de datos. Con la lista de elementos de datos esenciales, se piensa acerca de lo que dicen o describen. Si en la lista se encuentra un adjetivo, el sustantivo asociado al adjetivo es un candidato a objeto. Las siguientes dos técnicas envuelven un análisis individual de los diagramas de flujo. Dado un diagrama de flujo particular, los candidatos a objetos pueden derivar de entidades externas, almacenadores de datos, almacenadores de control y transformaciones de control. Las clases se pueden derivar de flujo de datos y flujos de control. La última técnica es el análisis de abstracción, enfocado a identificar las entidades centrales, las cuales son similares en naturaleza a la transformación central en el diseño estructurado. En el análisis estructurado, las entradas y salidas de datos son examinados y se sigue hacia el interior, siendo examinados hasta alcanzar un alto nivel de abstracción. Los procesos entre entradas y salidas forman la transformación central. En el análisis de abstracción, un diseñador hace algo similar, pero también se examina la transformación central para determinar los procesos y estados que representan el mejor modelo de abstracción. Después de identificar entidades centrales en un diagrama particular de flujo de datos, el análisis de abstracción continúa para identificar todas las identidades. El uso de análisis estructurado como front-end al diseño orientado a objetos ofrece fallas cuando el desarrollador es incapaz de resistir el impulso de caer en el abismo del diseño estructurado. Ahora hablemos un poco de lo que son las abstracciones. El primer punto para identificar las abstracciones es delimitar el problema. Así entonces se destacan las cosas relevantes del sistema y se suprimen las cosas superfluas que se salen del interés del problema. El seleccionar apropiadamente los objetos depende del propósito de la aplicación. Las abstracciones son clases o objetos que forman parte del vocabulario del dominio del problema. Las abstracciones envuelven el descubrir y el inventar. El descubrir reconoce las abstracciones usadas por los dominios expertos. La invención crea nuevas clases y abstracciones, no necesariamente parte del dominio del problema, pero sí son artefactos en el diseño o la implementación. Para poder identificar clases y objetos, se puede recurrir a usar escenarios. Al identificar una abstracción como candidata, se evalúa con medidas descritas anteriormente. Siempre es bueno identificar los objetos creados por alguna clase. Si puede un objeto de una clase ser copiado o destruido,
y saber las operaciones hechas sobre un objeto. En caso de no tener un buen funcionamiento, lo anterior es necesario seguir buscando una solución al problema antes de seguir avanzando. Al obtener una nueva abstracción, se puede localizar en el contexto existente de la jerarquía de clases y objetos designada. Algunas veces se buscan clases muy generales que dificultan la herencia de una subclase. Al bautizar a los elementos participantes del dominio del problema, se tiene el nombre del propio objeto, el nombre de su clase y el nombre del módulo en el que se declara la clase. Para evitar problemas relacionados con los nombres, se sugiere que los objetos pueden nombrarse con sustantivos en singular, como sensor. Las clases pueden nombrarse con sustantivos en plural, como sensores. Los métodos modificadores pueden nombrarse con verbos de actividad, como dibujar. Y los métodos de selección pueden nombrarse con preguntas, como ¿está abierto? Ahora vamos a ver los mecanismos. El diseño de una clase representa el conocimiento del comportamiento de objetos individuales. Los mecanismos son definiciones por medio de las cuales los objetos colaboran para proveer un alto nivel de funcionamiento. Un mecanismo es una decisión de diseño acerca de colecciones de objetos cooperantes. Así, los mecanismos representan patrones de funcionamiento. Los mecanismos que un desarrollador escoge desde un conjunto de alternativas ofrecen factores como el costo, confiabilidad, manufacturabilidad y seguridad. Durante el proceso de diseño, el desarrollador puede considerar no solo el diseño individual de clases, sino también las instancias de estas clases. Cada desarrollador elige un patrón particular de colaboración. El trabajo es distribuido entre muchos objetos para definir los métodos apropiados en las clases apropiadas. Los mecanismos representan decisiones estratégicas de diseño. La interfase de una clase es más una decisión táctica de diseño que de análisis. Un marco de trabajo exporta un número de clases y mecanismos que los clientes pueden usar. Un marco de trabajo exporta un número de clases y mecanismos que los clientes pueden usar o adaptar. Un marco de trabajo es una colección de clases para proveer un conjunto de servicios para un dominio particular.